Y ahora vamos a conversar con Alejo Murati. Él es un integrante del CESO, un centro de estudios económicos. Buen día, Alejo. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí? Todo bien, todo bien. Bueno, queríamos hablar contigo por dos temas centrales. Uno es un informe que acaba de emitir el CESO respecto de un avance en la dolarización, de alguna manera, de los activos argentinos, digamos, de los que tienen, sobre todo las empresas y ciudadanos argentinos que tienen dólares, y la insistencia del Caputo de sacar los dólares del colchón. Sí, la idea del informe que, como decís, sacamos, no me acuerdo, ayer o anteayer, está bien fresquito. Bien fresquito, sí, ayer creo que salió. ayer terminó saliendo la disposición de las redes sociales. Me imagino que ustedes también. Sí, no, y estamos suscriptos, así que nos llega Andrés. Claro, Andrés nos manda la información, por suerte. Bueno, de paso aprovecho a todos a suscribirse a los informes del CESO, que mensualmente elaboramos estos, justamente, valga la redundancia, informes de coyuntura. En este caso, lo que hicimos fue un poco más hipotetizar en base a una posible acción del gobierno nacional, que es la posibilidad de ampliar los créditos, que hoy es muy restringida la posibilidad de otorgar créditos en moneda extranjera por parte de los bancos. Solo algunas empresas que tienen denominados sus ingresos en dólares pueden adquirirlos, con lo cual la idea del gobierno de flexibilizar los préstamos en moneda extranjera va de la mano también con lo que vos decías de esta campaña comunicacional y política del gobierno nacional y también de muchos bancos de permitir o fomentar, mejor dicho, los ingresos de depósitos en dólares al sistema. Son las dos caras, ¿no?, de la dolarización del sistema financiero, que ingresen los dólares como depósitos y que puedan luego ser prestados para, de alguna manera, que los bancos, con esos ingresos de depósitos, tengan la posibilidad de adquirir alguna rentabilidad, porque con los depósitos los bancos muy poca lo obtendrían. El negocio está justamente en poder prestarlos a una determinada tasa de interés. Bien, y ahí entonces te consulto, ¿por qué está tan restringido la posibilidad de prestar en moneda extranjera y por qué el gobierno eliminaría o flexibilizaría esa restricción? Bueno, la situación es que desde el año 2002 que está restringida la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica con ingresos en pesos tome créditos en dólares, salvo excepciones, lógicamente, de algunos bancos, de algunos casos particulares, porque la práctica de los préstamos en dólares fue muy usual durante la convertibilidad, funcionó como un relativo dinamizador de la economía, con aumento del desempleo y con ingresos planchados. El aumento de préstamos en dólares a bajas tasas de interés, de alguna manera lo que podía era movilizar un poco la actividad económica, a pesar de que también sirvió como fomento también a las importaciones. Pero bueno, ¿de dónde venían esos dólares que luego se prestaban a la gente? Y fundamentalmente en una etapa ya avanzada de la convertibilidad, de la privatización de las empresas públicas. Hoy por hoy, esos ingresos de dólares por parte de posibles privatizaciones no están de forma tan clara. Por eso lo que se intenta es, para habilitar esos préstamos en dólares, es fomentar justamente el aumento de los depósitos, que de todas maneras ya vienen creciendo. Nosotros un poco vemos que tienen un aumento bastante fuerte los depósitos en dólares, sobre todo desde mediados del año pasado. Esto está explicando un poco la compra de reservas diarias que realiza el Banco Central, ya que parte de los depósitos en dólares que se realizan tienen que ser encajados y forman parte de las reservas brutas del Banco Central, además de que algunos son ofrecidos en el mercado único libre de cambios y lo que generan es que el Banco Central pueda comprar reservas. Ahora bien, ¿cuál es la situación que de alguna manera derivó en cortar este circuito de depósitos y préstamos en dólares a baja tasa de interés? Eso también hay que decirlo, porque la idea de los préstamos en dólares, su funcionamiento es que terminaban siendo más rentables para el deudor
que los préstamos en pesos. La tasa de interés que tenían que pagar por un préstamo en dólares era menor, entonces tenía todo el sentido del mundo. Claro. Y con un tipo de cambio fijo, como lo fue en la convertibilidad, no existía ese riesgo a que la deuda se duplicara de un momento para otro, o mejor dicho, aumentara, pudiendo duplicarse, que es justamente lo que de alguna manera pasó con el estallido de la convertibilidad, que los deudores en pesos, al aumentar el tipo de cambio fuertemente, vieron un peligro en el aumento de su carga de deuda, para lo que el gobierno nacional de ese momento realizó la quizás recordada especificación asimétrica, con lo cual los deudores no se vieron tan apremiados. Pero bueno, digamos, fue un desbarajuste bastante importante, como muchos recordarán, que derivó en que ya no se pudiera ser tan laxo en los préstamos en esta moneda. Claro. Y ahora la decisión del gobierno es volver a transitar un camino parecido a aquel. Bueno, nosotros lo que de alguna manera inferimos es que en el periodo previo a la cosecha gruesa, con una actividad económica que tiene algunos sectores no muy intensivos en mano de obras que potencian, por decirlo a la alta, los números de actividad económica, pero la realidad es que la oferta en el mercado interno está muy deprimida, con lo cual sería un posible dinamizador, además de que, por el mecanismo que antes decía, también el aumento de préstamos y depósitos en dólares aumenta lo que son las reservas del Banco Central, ya sea por el encaje de forma bruta o por la compra de divisas del mismo. El problema no viene en el corto plazo, sino cuando uno lo analiza a esta argendolarización, como decíamos, del sistema financiero argentino. Es un problema sistémico que, al no tener un tipo de cambio fijo en este momento, de hecho tenemos un tipo de cambio que flota entre bandas y cuyas bandas se amplían día a día, existe un riesgo de que movimientos en el tipo de cambio generen una mayor carga para los deudores en dólares que no tienen ingresos en esa moneda. Vamos a bajarlo a un caso muy concreto. Una persona que pide un préstamo de $100 a un determinado tipo de cambio, pero que cobra en pesos, porque la oferta de su trabajo es al mercado interno y hay un aumento, se duplica el tipo de cambio, bueno, la carga de deuda de esa persona pasa a ser el doble, con lo cual, más los intereses obviamente. Claro. Con lo cual hay un cierto riesgo sistémico de que cualquier crisis en el sector externo pueda derivarse en el sistema bancario, que es algo que venía aislado de alguna manera desde hace unos 20 años con el estallido de la convertibilidad. Cada uno funcionaba por su parte, el sistema, el frente externo y el sistema bancario, no se trasladaban las crisis. Esto de alguna manera las podría vincular. Claro. Claro. Bien, o sea, concretamente, si esa persona pidió un préstamo de $100 y hoy tiene un tipo de cambio de 1.420, si hubiera una devaluación y ese tipo de cambio se va a 2.000, su deuda aumenta, básicamente, es eso. Exacto, básicamente es eso, y hay que tener en cuenta que no es que habría una devaluación porque sí, sino que estamos en una modalidad cambiaria, en un esquema cambiario mucho más volátil que el que era el de la volatilidad, con lo cual no existe ese reaseguro de que la nominalidad de la deuda no va a cambiar. Claro. No solo eso, sino que nosotros de alguna manera también analizamos cómo evolucionó el tipo de cambio en estos últimos años, y la realidad es que, más allá de lo que pueda decir el gobierno, se encuentra en términos históricos apreciados. ¿A qué me refiero con esto? Si vos medís el tipo de cambio en términos reales, es decir, descontando o teniendo en cuenta, mejor dicho, la inflación de la Argentina en los últimos 10 años, hoy el peso está un 10%, más de un 10% más apreciado que en términos históricos en los últimos 10 años, por lo menos, que el promedio de los últimos 10 años. Además de que, más allá de los fundamentos históricos, de una simple relación entre cómo está hoy y cómo estuvo los últimos 10 años, hay que tener en cuenta que más allá de los aportes que hacen los sectores exportadores de bienes en Argentina, los sectores primarios fundamentalmente, como el campo y la minería, crecientemente la minería y la energía, eso no alcanza para que la Argentina, en su intercambio de bienes y servicios con el mundo mes a mes,
tengo un saldo positivo. Claro. Eso que se refleja en lo que es la cuenta corriente cambiaria viene dando números en rojo mes a mes desde hace ya más de un año y medio. Con lo cual hay fundamentos para pensar que puede haber una corrección cambiaria en el corto o mediano plazo. Eso, si en caso de existir deudas en dólares en nuestro país para personas que tienen ingresos en pesos, puede ser un problema. Para personas físicas y jurídicas con ingresos en dólares, no, porque justamente se ven compensados por el aumento en su ingreso ya que cobran en moneda extranjera. Claro. Y a propósito, vos introducías la inflación en estas variables. Justamente la inflación parece no ser un fenómeno pura y exclusivamente monetario, y que también entra en la consideración, ¿no? Porque, bueno, acabamos de conocer el índice, un índice que todos percibimos, digamos, seamos buenos, pero digamos que percibimos como que no refleja nuestra realidad cotidiana, y eso también quería preguntarte, ¿cuánto impacta o cuánto puede impactar eso en todo este proceso económico de la Argentina actual? Bueno, justamente uno de los procesos que agrava la situación de la apreciación de la moneda, lo cual fomenta las exportaciones y de alguna manera exige a la misma economía y al gobierno, que es de alguna manera quien tiene las riendas de la misma, o de parte de la misma, mejor dicho, a realizar una corrección cambiaria futura, es que la inflación va por encima de lo que es la evolución del tipo de cambio. Como vos decías, el dato de 2,9, de hecho fue 2,9 y un poco más, viene ya en crecimiento desde hace unos 8 o 9 meses, sí. Desde mayo del año pasado, si mal no recuerdo. Sí, sí. Esto se explica, nosotros, no me acuerdo si en el informe anterior o el anterior a ese, lo hablábamos, no, el anterior, porque claro, ya veíamos que de alguna manera los fundamentos que explicaban la baja de la inflación en los primeros meses de mandato se iban resquebrajando. Las 4 anclas que nosotros mencionábamos en algún momento, una ancla fiscal, una ancla salarial, una ancla monetaria y una ancla cambiaria, fueron de alguna manera desvariándose, haciéndose más erráticas, utilizándose algunas veces una y a veces otras, y por esta... Bueno, me agarró el perro, perdón. Está bien. Se ve que no le gustó la situación. Sí. El manejo errático de estas anclas fue justamente lo que hizo que no se pudiera bajar de la barrera del 1%, no se pudiera romper esa barrera de la inercia inflacionaria. Uh-huh. Y hoy la realidad es que la aceleración parece estabilizarse en torno al 3% mensual. Claro. Y la realidad es que no vemos fundamentos para que eso deje de ocurrir. Y hay que tener en cuenta, y con esto termino, que se intentó llevar adelante una nueva metodología para medir la inflación, ponderando mejor distintos bienes y servicios, fundamentalmente servicios, que hoy dieron bastante por encima de la inflación general, con lo cual el número en realidad, la realidad del número, de la realidad que percibimos todos los argentinos, de cómo aumentan los precios, en realidad es mayor. Claro, exactamente. Y eso es lo que nos pasa cotidianamente. Bueno, Alejo, te queremos agradecer mucho esta comunicación con La Mañana de Miravoz, muy claro, y bueno, veremos, habrá que seguir sobreviviendo a todo esto. Sí. Básicamente. Sí, vamos a ver qué ocurre. Ahí está. Bueno, que tengas muy lindo día, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Miravoz, el logo con anteojitos.